La aventura neerlandesa en el Nuevo Mundo se inició cuando el navegante holandés Adrian Blok se instaló durante algunos meses en la isla de Manhattan en 1613. Su estadía en la isla se debió al incendio que inmovilizó su navío durante el invierno. Sin embargo, al año siguiente, gracias a la ayuda de los pobladores autóctonos, logró poner a punto su navío para regresar a Europa. En su viaje de retorno, cruzó el estrecho del actual río Este que bautizó como la Puerta del Infierno. Blok llegó a la bahía por el estrecho que llamó Long Island Sound. La colonia de Nueva Ámsterdam fue fundada en 1614, sin embargo, la isla de Manhattan, que será desde entonces el centro de establecimiento de los colonos, fue pobremente poblada durante los primeros años. Los exploradores pasaban de hecho más tiempo en los bosques y se concentraban río arriba del Hudson en la región de la actual capital del estado de Nueva York, Albany. La llegada de algunos colonos a Manhattan se inició en el mes de mayo de 1623, con el desembarco en los Nuevos Países Bajos de un navío de 260 toneladas que transportaba a 30 familias protestantes, entre las cuales se encontraban algunas familias valonas. Su grupo se componía de 110 hombres, mujeres y niños que aceptaron establecerse en la colonia recientemente fundada por un periodo de 6 años. Estos colonos llevaron con ellos ganado, granos y útiles agrícolas. Entre los exploradores, 8 hombres desembarcaron en la Governor's Island para construir una fortaleza, mientras que otros comerciantes fueron enviados a otras colonias neerlandesas situadas a lo largo del río Delaware y del río Connecticut. Las condiciones de vida de estos primeros colonos eran particularmente difíciles, sobre todo durante los 2 primeros años, antes de que otros colonos fueran enviados. Así pues, los pasajeros no permanecieron juntos y se dispersaron en diversos lugares. 8 de entre ellos desembarcaron en la actual Governor's Island que se llamaba en esa época la Isla de Nuez. 4 parejas y 8 marinos descendieron en la costa este del río Delaware para establecerse en las cercanías de la actual ciudad de Gloucester donde construyeron el Fort Nassau. Paralelamente, 2 familias y 6 hombres remontaron el río Hudson y desembarcaron en el emplazamiento actual de la capital del estado de Nueva York, Albany, donde fundaron Fort Oran. En 1625, otras familias fueron enviadas a Manhattan en varios navíos. Entre los recién llegados se encontraba el ingeniero Craig Fredericks que había sido encargado de dirigir la erección de una nueva fortaleza, pero que esta vez no estaría situado en una pequeña isla de la bahía, sino en el extremo sur de la isla de Manhattan, cuya población crecería muy rápidamente los años siguientes. La dirección de los trabajos, inclusive de la elección del emplazamiento exacto de la construcción del fuerte, fueron atribuidos a William Berghalst, quien debía administrar la colonia. La vocación del fuerte no era exclusivamente militar, sino también civil, dado que debía acoger un mercado, un hospital, una escuela y una iglesia. Además de la construcción del fuerte, Fredericks se ocupó igualmente del establecimiento de un sistema catastral para paliar las dificultades de comunicación engendradas por las construcciones anárquicas de alojamientos para los colonos. Fredericks fue responsable también del origen de un eje de comunicación norte-sur que inspiró la futura Broadway, la de Eyre Street. Los primeros esclavos fueron enviados a la colonia para erigir el fuerte y construir más alojamientos. Su condición difirió muy poco de aquella que tuvieron en Europa. La colonia de Nueva Ámsterdam surgió oficialmente en 1626 con la compra por parte de Pierre Minuit de la isla de Manhattan a los indios manhattes a cambio de avalorios y otras baratijas por el equivalente de 60 florines. Cuando Minuit llegó, encontró la colonia, poblada entonces por 270 personas, en un estado deplorable, lo que llevó a aplazar la construcción del fuerte concebido por Craig Fredericks. El costo de estas primeras expediciones en el Nuevo Mundo fue muy elevado y solamente las perspectivas de ganancias relacionadas con el comercio de pieles motivaron a los holandeses. La colonia de Nueva Ámsterdam fue, así, fundada oficialmente por Pierre Minuit, quien había decidido repatriar a los colonos dispersos a lo largo del Delaware, Connecticut y Fort Oran, para concentrarlos en Manhattan. Pero esta colonia estuvo muy mal gestionada y su población, que provenía de diferentes países europeos, tenía pena de caer en el desenfrenado consumo del alcohol. Los abusos de poder eran frecuentes y la Compañía de las Indias Occidentales perdió progresivamente su influencia sobre la colonia, lo que hizo que los ataques de los indios se multiplicaran. La situación evolucionó en 1647, cuando Peter Stuyvesant fue nombrado director general de los Nuevos Países Bajos y de Curazao. Constató que la colonia no contaba con una verdadera fortaleza para protegerse y que la inmoralidad, la embriaguez y los juegos de cartas constituían el día a día de los colonos. Entonces emprende un conjunto de proyectos de construcción que incluía puentes, escuelas, muelles. Igualmente, Stuyvesant emprendió obras para dotar a la ciudad de fortificaciones que defendieran a la población.
El 2 de febrero de 1653, la ciudad se constituyó oficialmente en un municipio. De 1640 a 1664, la colonia pasó de 400 a 1500 habitantes. El comercio con la colonia inglesa de Virginia y las Antillas se desarrolló. Además, exportaba madera, pieles y tabaco a la metrópoli. Incluso antes del fin del régimen neerlandés en 1674, el comercio de pieles había sido suplantado por la exportación de productos alimenticios y de tabaco. La rivalidad marítima entre neerlandeses e ingleses llegó a su fin con la victoria de estos últimos en América del Norte. El rey de Inglaterra Carlos II donó a su hermano Jacobo, duque de York, un vasto territorio que incluía la colonia neerlandesa. En 1664, Nueva Ámsterdam se rindió a los ingleses sin ofrecer resistencia. Esta fue inmediatamente rebautizada como Nueva York en honor del duque de York. La ciudad se desarrolló rápidamente. En 1700, contaba con cerca de 5.000 habitantes. El comercio se diversificó, la harina se convirtió en uno de los principales productos de exportación. Es por este motivo que, hasta la actualidad, las armas de Nueva York muestran, entre otras imágenes, un barril de harina. Al concluir la Segunda Guerra Anglo-Holandesa en 1667, con la firma del Tratado de Breda, se acordó de forma definitiva que la soberanía de la colonia correspondía a los ingleses, mientras que los holandeses recibieron a cambio Surinam. El auge económico comenzó alrededor de 1730. Puritanos ingleses que huían de las persecuciones religiosas en sus países de origen se instalaron en Nueva York, donde entablaron el comercio triangular al vender esclavos africanos a las Antillas y a las colonias británicas de Virginia, Maryland y las dos Carolinas. En 1765, el Parlamento británico aprobó la Stamp Act, por la cual imponía la utilización de timbres fiscales en los periódicos y documentos oficiales británicos en las 13 colonias británicas en América. El establecimiento de esta nueva tasa provocó la reunión en Nueva York de los delegados de 9 de las 13 colonias, quienes protestaron contra tal impuesto. Este impuesto fue derogado el año siguiente. El 24 de marzo de 1765, el Parlamento de Londres promulgó una primera ley del alojamiento, siendo la segunda aprobada en 1774, por la cual se exigía a las asambleas coloniales atender las necesidades de las tropas armadas británicas. La decisión provocó una serie de revueltas en las ciudades norteamericanas. En Nueva York, la asamblea se negó a financiar a las tropas y, como represalia, fue suspendida en diciembre de 1766. Si te gustó el video, recordá suscribirte.